Gracias, doña Carmen Carbonell. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda precisamente de doña Carmen. Luis del Pino es Radio Libertad. El comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, tira de la manta ante el juez y asegura que la foto con Pedro Sánchez no fue casual y que el presidente quería conocerlo. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Quiero decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos, en ese momento, que ya sí lo conocía, y Koldo a ese acto. Esa foto imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Es decir, fortuita no es la foto. El nexo con el presidente del gobierno es tan solo una de las declaraciones de Víctor de Aldama. El caso del Cigate también ocupó varios minutos de su sesión con el juez. Según explica el presunto comisionista, todos los implicados en la trama sabían que Delcy Rodríguez no podía pisar suelo europeo. Saltan todas las alarmas 2 horas antes de la llegada, en la que me llama Koldo y me dice que llame al avión o que llame a la vicepresidenta y le diga que no puede aterrizar en España porque va a ser detenida. Y le digo que sí es una broma. A lo que me dice, esto no es broma, es muy serio, por favor llama y que se dé la vuelta, tenemos un lío grave. Yo no puedo llamar a esta señora y decirle que se dé la vuelta. Y más cuando estáis avisados. A lo que la vicepresidenta aterriza en el aeropuerto de Barajas, en la terminal 1 ejecutiva. Y en ese momento, pues entiendo que, porque luego lo reafirma así, que se notifica al presidente de lo que está sucediendo y el presidente le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto y que arregle la situación. Para evitar una crisis diplomática, por lo que fue. Bueno, iba a ser detenida, más que una crisis diplomática. A ese avión, que también ha habido muchas especulaciones, a ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo, ¿vale? Y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente delante de ella y que le diga que si ella toca suelo español y es detenida, va a haber un problema grave. A lo que hacen lo que tienen que hacer, que tampoco sé cómo, el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen, que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar. Víctor de Aldama ha hablado también de las presuntas comisiones que ascenderían, según los primeros cálculos, a más de $500.000 de euros. Ha declarado que él entregó un sobre con 400.000 euros en efectivo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en concepto de comisiones, y otros 25.000 euros a Koldo García, el asesor y mano derecha de Ábalos. Pues esos pagos empezaron como volviendo de México, más o menos como al mes o 2 meses de volver de México. ¿Y en concepto de qué? Pues al principio empezamos, pues como acabo de explicar, diciéndome Koldo, oyes, joder, que el jefe necesita tal, que si haces si tienes un detalle, pues vamos a poder conseguir más cosas y vas a poder, te van a poder otorgar más historias, va a estar más pendiente de lo que le pidas. Al final, digamos, favores, por llamarlo de alguna manera. Sí, y cuantificarlos, podría cuantificar. Es decir, pues usted ha precisado únicamente, bueno, en el cuadro que aparece en las mascarillas, que paga 250.000 euros a Ábalos y 100.000 euros a Koldo García. Yo creo, por contestar a su pregunta, señor fiscal, yo creo que quitando las mascarillas, en un total se habrá dado al señor Ábalos, quitando las mascarillas, se le habrá dado al señor Ábalos unos 400 y pico mil euros más, y al señor Koldo unos 200 y pico mil euros más. ¿Eso en todos los conceptos o solo en el metálico? En todos los conceptos. Es decir, o sea, incluiríamos... No, perdón. En el metálico. El metálico. Quitando, no estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica, sí, ni estoy contando, pues, por ejemplo, algo personal que me pidió Koldo, como es pues el tratamiento para que su mujer se quedara embarazada. Ajá.
o contando una moto que se le regaló al señor Koldo, un vehículo que se regaló a la esposa del señor Koldo. Suma y sigue Víctor de Aldama. También afirma que Koldo García entregó 25.000 euros en mano a Carlos Moreno, actual jefe de gabinete de la vicepresidenta primera María Jesús Montero. El dinero se dio en un bar y fue un favor por el aplazamiento de un pago de que una empresa que tenía con la agencia tributaria, según dice Víctor de Aldama, mismo modus operandi que usó con Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, pues porque parece, no, estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Koldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande. Y yo qué culpa tengo, nos habéis dicho qué tal y hemos ido a esa licitación. Y bueno, pues al final, pues digamos, por contentarle de alguna manera, pues es algo que se saca de la manga, yo creo él, pero obviamente y ciertamente en el bar que hay enfrente, que parece que siempre era la misma práctica, pero es que es así, en el bar que hay enfrente de Ferraz, viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. En su declaración, Víctor de Aldama apuntó a varios nombres, como decimos, a Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Fernando Grande Marlasca y Ángel Víctor Torres, entre otros. Bueno, pues la política española ha quedado abierta en canal ayer con la declaración de Aldama. Comentarios sobre esa declaración. En primer lugar, está claro, me voy a fijar en los tonos. Está claro que Aldama está contando una historia que parece verídica, es decir, no está leyendo, responde a las preguntas y va dando respuestas que se nota que son de elaboración espontánea, es decir, no tiene aprendido un manual. Lo que sí es posible es que estuvieran las preguntas, el guión planificado. Parece que el fiscal va guiando a Aldama por distintas cosas, distintos aspectos que se han ido sabiendo por informaciones periodísticas y por los informes de la UCO a lo largo de los últimos meses, y todo apunta, luego veremos que Aldama al final ha quedado en libertad con medidas cautelares tras esta declaración, todo apunta a que ha habido un pacto previo con la Fiscalía. Estoy dispuesto a tirar de la manta, pero garantízame que me saquen de la cárcel. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que ayer sucedió. Lo que declara Aldama es de una gravedad extraordinaria. Básicamente apunta a que Pedro Sánchez era el líder de una trama delictiva que operaba pues dándole a todos los palos. Y lo que tiene Aldama, lo que tiene la declaración de Aldama, además de ese tono espontáneo que no tiene alguien que está recitando algo previamente estudiado, lo que tiene la declaración de Aldama es coherencia argumental con todo lo que hemos ido conociendo, y tiene una coherencia argumental con la cronología de los hechos. Aldama sitúa el inicio de la relación allá por principios de 2019, donde resulta que recurren a él para poder hacer negocios en México. El viaje famoso que hicieron Ábalos, Aldama, etcétera, pues allá por marzo de 2019. Ya Aldama estaba preparando desde semanas antes ese viaje, y la foto famosa con Pedro Sánchez es en un acto que hay de presentación de Pepu Hernández para la alcaldía de Madrid por parte del Partido Socialista, y ahí dice Aldama que Pedro Sánchez le invita
a ir porque quería conocerle y darle las gracias por las gestiones que en ese momento estaba haciendo, que eran de cara al viaje de México, donde se jugaba un contrato jugosísimo en torno a la construcción del Tren Maya. Luego hablaremos más de ello. En resumen, que ayer Aldama proporcionó un relato coherente, proporcionó un relato que aparentemente por su manera de hablar es espontáneo y no está escrito, sino que va respondiendo a las preguntas que el fiscal le plantea según el guión posiblemente que hubieran pactado Fiscalía y Aldama, y la verdad es que lo que pone sobre la mesa, apuntando a Pedro Sánchez, hablando de cómo el viaje de Delcy estaba perfectamente organizado por el gobierno a sabiendas de que Delcy no podía aterrizar en España, y todo el tema de las mordidas diversas a Ábalos, a Koldo, a Santos Cerdán, al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Bueno, tremendo. La información que salió ayer es terrible e indicaría que España está en estos momentos gobernada por una auténtica mafia corrupta. Veamos las reacciones. ¿Qué reacciones ha habido? Bueno, pues por lo pronto ya hay peticiones de imputación de Sánchez por parte de Vox. La declaración del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ha generado una catarata de reacciones. Comenzamos con lo que decía José Antonio Fuster, portavoz de Vox desde Ferraz, donde se concentró una multitud de personas pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Estamos aquí para denunciar la corrupción y la traición sin límites de Pedro Sánchez. Es increíble que a estas horas Pedro Sánchez y todo su gobierno no haya dimitido. Es verdad que no podemos esperar que lo hagan. Ellos han demostrado muchas veces que son capaces de todo, absolutamente de todo, por aguantar un día más en el poder. Pero nosotros, es que claro, la lista de corrupción del Partido Socialista es interminable. Tienen Montero, Santos Cerdán, Koldo, Ábalos, Illa, Begoña Gómez, Pedro Sánchez. Es que no hay, este saqueo de las arcas públicas, no hay manera de que lo aguanten los españoles. Nosotros estamos aquí para denunciarlo, pero con este Partido Socialista, de verdad, no valen componendas, no valen pactos de Estado, no vale repartirse ni pastelear Radio Televisión Española ni nada parecido. Lo que hay que hacer es una oposición firme, contundente, sin paliativos, movilización permanente. Y ya les digo, Vox va a estar siempre en la posición que los españoles nos demandan, en la acción judicial permanente contra este gobierno corrupto y traidor. Y estaremos, bueno, ya saben ustedes que vamos a pedir la imputación de Pedro Sánchez, como también vamos a pedir la imputación de Montero, de Torres, de Marlaska y de Rivera. Nosotros nunca vamos a dar un paso atrás en la defensa de los españoles y contra este gobierno corrupto y traidor. Y por su parte, el PSOE anuncia acciones legales de inmediato contra Víctor de Aldama por decir que su foto con Sánchez no fue fortuita. Achacan a una estrategia de defensa basada en extender la mancha, según dicen desde Ferraz, y así lo hace con las declaraciones en sede judicial de Aldama, que se encontraba en prisión preventiva por el fraude de los hidrocarburos y que fue puesto en libertad condicional tras esa declaración ante el juez. Bueno, lo que Aldama ayer dijo es materia suficiente para pedir la imputación pues de Sánchez, de Marlaska, de María Jesús Montero, y Vox pues ya ha anunciado que va a pedir esa imputación. El PSOE reacciona, pues hombre, como tiene que reaccionar, tiene que negar la mayor, tiene que decir que Aldama se lo está inventando todo y que le van a presentar una querella. Bueno, cuando alguien presenta una querella por difamación, que sería en este caso lo que procedería, pues el querellado tiene una posibilidad de defenderse, tiene la posibilidad de exhibir las pruebas, ¿no? Lo que dijo ayer Aldama va a alguna parte judicialmente. Bueno, distingamos. En primer lugar, lo que hay que ver es si procede la imputación, por ejemplo, de un Pedro Sánchez.
Entonces tendrá que decidir el juez del Supremo que lleva el caso, que no es el juez que ayer estuvo tomando declaración a Aldama, que es el juez de la Audiencia Nacional. Lo que tendrá que decidir el juez del Supremo es si el relato de Aldama y las pruebas de las que se disponga son suficientes como para inferir una posible implicación de Sánchez. Y la verdad es que Sánchez lo tiene un poquito mal, porque lo que Aldama contó apunta, junto con el resto de cosas que sabemos por los informes de la UCO, etcétera, apunta pues a que Sánchez era el jefe. De hecho, una de las cosas más interesantes, a mi juicio, que ayer declaró Aldama es algo que cabía inferir simplemente aplicando la lógica a lo que hasta ahora sabemos, pero que no teníamos confirmado por boca de nadie, que es que Koldo no era un nombre de Ábalos. Koldo es alguien que ha estado actuando como mano derecha de Ábalos, y cuando Ábalos es cesado, sigue actuando como mano derecha de Santos Cerdán. Koldo no venía del PSOE de Valencia, venía del PSOE navarro, como Santos Cerdán. Cerdán conoce a Koldo desde mucho antes que Ábalos. Y sobre todo, Koldo era un hombre de Pedro Sánchez. Koldo era un hombre que le custodió los avales en las primarias a Pedro Sánchez. Hasta ese punto era grande la confianza de Sánchez en Koldo, muy posiblemente por influencia de Santos Cerdán. Y lo que ayer dijo Aldama es que es Sánchez quien le impone a Ábalos que use a Koldo como su mano derecha. Es decir, Sánchez le dice a Ábalos: cuenta con este para todas las cosas de señor Lobo. Aldama situó ayer a Sánchez en la cúspide de la trama, y eso debería valer para por lo menos la imputación. Otra cosa es luego la condena. Para que Sánchez sea condenado, pues tiene que haber pruebas enormemente sólidas, pero para que sea imputado, lo que tiene que haber es pruebas suficientemente verosímiles, y de momento yo creo que las tenemos. Ahora bien, ¿vamos a tener más pruebas? Pues escuchen lo que pasó después de la declaración. Para empezar, Aldama, posiblemente por el pacto previo con la Fiscalía, yo canto, pero tú me garantizas la libertad porque no quiero que me metan un navajazo en la cárcel, pues Aldama salió, pidió al juez ser liberado y fue puesto en libertad. Escuchen. El juez pone en libertad a Víctor de Aldama tras su declaración en la que señaló a figuras claves del gobierno como Pedro Sánchez, Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Fernando Grande Marlaska y Ángel Víctor Torres. Tras la declaración en sede judicial, era la propia Fiscalía Anticorrupción la que solicitaba su salida de prisión en régimen de libertad condicional. Horas después, el juez Pedraz atendía la petición del empresario en el caso Koldo, también, como les decimos, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, y le imponía medidas cautelares, como son las comparecencias semanales, fijación de domicilio y prohibición de salir del país sin autorización. Recordemos que Víctor de Aldama recibió recientemente varios disparos en su vehículo, un coche Audi A8, en lo que se interpretó como una clara amenaza. Víctor de Aldama está implicado en 2 investigaciones en la Audiencia Nacional: el presunto fraude de hidrocarburos, que lo mantuvo en prisión provisional bajo la investigación del juez Pedraz, y el caso Koldo, relacionado con las supuestas comisiones en contratos de mascarillas. Bueno, pues Aldama solicitó la puesta en libertad, posiblemente la tenía pactada anteriormente con el fiscal, es decir, posiblemente la declaración de ayer es a cambio de me dejas en libertad. Si tú me sacas de la cárcel porque tengo miedo de que me maten, pues yo canto. Y eso parece ser que fue lo que vivimos ayer. Y el juez Pedraz acordó la libertad de Aldama después de que la Fiscalía dijera que le parecía bien ponerle en libertad. Y el PSOE ha dicho que se va a querellar contra Aldama. Ya hemos dicho que lo que ayer dijo Aldama, pues hombre, tiene que ir acompañado de pruebas para que esto pueda salir adelante con garantías judicialmente, es decir, para que Sánchez pues pueda llegar a sentarse en el banquillo. Escuchen lo que dijo Aldama al salir de prisión ayer.
El presunto comisionista de la trama Koldo abandonaba la cárcel de Soto del Real tras declarar ante el juez y a su salida hacía estas últimas declaraciones. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hacen con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. ¿Por qué coño se estáis parando? Tras la declaración de este jueves ante el juez, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su puesta en libertad con medidas cautelares. El juez Santiago Pedraz se la ha concedido. Bueno, medidas cautelares que consisten en comparecencia semanal, prohibición de salir del territorio y fijación de un domicilio para que esté localizado. Y Aldama, al salir de la cárcel, pues era preguntado por los medios de comunicación que se habían agolpado ahí en las puertas de Soto del Real y le preguntaban por unas palabras de Sánchez que luego escucharemos, diciendo que todo es mentira lo de Aldama. Y Aldama, y que tendrá que ser Aldama quien demuestre las cosas. Bueno, para empezar, ya hemos dicho muchas veces en estos micrófonos que eso no es así. En el ámbito penal tiene que demostrarse la culpabilidad de alguien, existe la presunción de inocencia. En el ámbito político no. En el ámbito político es Sánchez el que está obligado a desmentir punto por punto lo que Aldama le ha achacado. Pero bueno, luego hablaremos de ello. El caso es que Sánchez reaccionó diciendo que es mentira todo lo de Aldama y que tendrá que aportar pruebas. Y Aldama salió ayer de la cárcel de Soto del Real, pues en plan desafiante. Dice, para empezar, que dice Sánchez que él que no me conoce, que él no quería que yo fuera, no había pedido que yo fuera a ese meeting para conocerme, etcétera, etcétera, etcétera. Pues debe de ser que tiene Alzheimer, dice Aldama. Y vamos, ¿quiere pruebas Sánchez? Pues las va a tener. Aldama, de hecho, ayer al juzgado pues le comunicó que está dispuesto a aportar las pruebas de las cosas que ha dicho. De nuevo, resulta muy interesante fijarse en los tonos que la gente utiliza, porque, bueno, los seres humanos, salvo algunos que son expertos totales en la mentira, ojo, Sánchez no lo es. Sánchez es un mentiroso compulsivo, miente de manera constante, pero no es un experto en la mentira. Se le nota cuando miente, o por lo menos la mayor parte de las veces que miente. Se le nota en el tono que pone. Luego lo escucharemos, pero escuchen por favor el tono de Aldama. ¿Podemos escuchar otra vez este corte, don Julio? Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hacen con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. ¿Por qué coño se estáis parando? ¿A ustedes les parece que el tono de Aldama es el de alguien que está fabulando? A mí no. Creo que Aldama está diciendo la verdad y además es que lo que dice Aldama cuadra con las otras cosas que sabemos. Por ejemplo, dice Aldama, oiga, si fuera una foto fortuita, pues nos la hacemos en un lugar público, en la calle. Dice, pero estábamos en un reservado. Y es cierto, estaban en un reservado. Y aquel meeting donde dice Sánchez, es que yo me encontré fortuitamente con él. Hombre, en fin, si Aldama hubiera asistido como uno más del público a ese meeting donde Sánchez presentaba a Pepo Hernández como candidato a la alcaldía en febrero de 2019, si Aldama hubiera ido ahí como espontáneo, ¿no se habría sentado donde se sentó? Es que tenemos las fotos de aquel meeting y Aldama aparece sentado en la zona VIP al lado de los amigos personales de Sánchez. Oiga, en fin,
No creo que a uno que entre de la calle, al que usted no conoce de nada y con el que simplemente se hace un selfie, le siente usted en la zona VIP, al lado de sus amigos personales. Parece, en fin, que era un invitado especial, ¿verdad, Sánchez? Lo cual cuadra con lo que está contando Aldama. No cuadra con lo que Sánchez dice. Bueno, vamos con don Eric Gutiérrez. Vamos a seguir comentando mucho sobre el asunto de Aldama, vamos a escuchar otros cortes, otras declaraciones, pero tenemos que dar paso a la noticia de interés general. Buenos días.